Estamos de regreso cuando son las 10 de la mañana con 27 minutos en la hora del centro del país y me da mucho gusto saludar esta mañana al periodista de investigación José Luis Montenegro, periodista especializado en seguridad. José Luis, buenos días. Gracias por la invitación, Manuel. Un saludo a ti y al auditorio. Igualmente, José Luis, pues te hemos convocado para platicar sobre esta reconfiguración del mapa criminal de nuestro país. Platicamos en el corte, pues sobre dónde datarla, ¿no? En qué fecha datarla, porque en el último año se han visto movimientos muy relevantes, José Luis. Sí, Manuel, fíjate que cerramos un 2025, al menos en lo que significa la guerra, por ejemplo, en Sinaloa, esta guerra civil entre las facciones del cártel de Sinaloa, la Malliza y la Chapiza. Desde el pasado 9 de septiembre del 2024 nos enfrentamos a una guerra fratricida, es decir, entre hermandades que en algún momento se juraron lealtad. Ante todo, pues vemos que tras la entrega que hemos aquí pues ahondado profundamente en el espacio de Carmen Aristegui, de la entrega del Mayo Zambada a manos de su ex socio criminal y ahijado Joaquín Guzmán López. Bueno, pues se intensificó esta lucha por el control territorial. Podemos decir en este resumen del año que el cártel de Sinaloa es precisamente el grupo delictivo con mayor presencia en México, al igual que el cártel Jalisco Nueva Generación. Ambos tienen predominancia en prácticamente todos los estados, son los dos cárteles de la droga con más predominancia, y también en el mundo, porque tienen presencia en 40 países. Más o menos eso es lo que informa la Agencia Antidrogas de Estados Unidos en sus más recientes informes, la DEA. Insisto, creo que esta guerra que estamos viendo de Chapos y Mayos también ha creado vacíos de poder en algunas regiones que han desatado inestabilidad. Recordemos los casos de Zacatecas, por ejemplo, una lucha encarnizada que tenía el cártel Jalisco con la facción de la Malliza. Ahora en esta alianza con los Chapos, pues han podido entrar de lleno. En Chiapas, donde se juraba que no había narcotráfico, bueno, pues vemos que el cártel Jalisco Nueva Generación también ha llegado con sus tentáculos a apoderarse no solo del tráfico de drogas, sino también el tráfico de migrantes. Insisto, hay una diversificación en la gama de delitos que se enmarcan precisamente en delincuencia organizada y que estas organizaciones lo han podido llevar a cabo. Estos informes, insisto, de la DEA señalan también que la disputa interna entre las organizaciones del cártel Jalisco Nueva Generación y también del cártel de Sinaloa, pues ha expandido su influencia sobre el comercio de drogas ilícitas de México. Nada más para matizar el punto, esto significa que en esta alianza que muchos especialistas aseguran que no hay entre Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, yo te puedo decir, Manuel, que sí hay un entendimiento tal. No es casualidad que el tráfico, por ejemplo, de heroína y de cocaína en Estados Unidos haya incrementado en el año pasado o en este año, pues que ya está por terminar. Así lo anuncia el Departamento de Estado de Estados Unidos por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, y esto obedece a que el cártel Jalisco Nueva Generación ha ocupado las rutas, las propias líneas de entendimiento para el trasiego de drogas, con todo lo que implica redes de soborno, túneles y otros métodos para hacer este trasiego ilícito de estupefacientes. Son las mismas líneas que ha establecido durante años el cártel de Sinaloa y que los chapitos han prestado al cártel Jalisco Nueva Generación a cambio también de liderar algunas otras plazas en la República Mexicana. Es un entendimiento mutuo. Es un entendimiento mutuo. Es importante esto que está señalando José Luis Montenegro, porque platicamos esta semana con David Saucedo, platicó Carmen la semana pasada, que va, ya la semana pasada con David Saucedo, en torno a estas detenciones que se realizaron en Zapopan, Jalisco, al suegro y al cuñado de Iván Archibaldo, líder de los Chapitos, y que entendía David que aunque existe este entendimiento, pues justamente, pues podría haber habido ahí algún grado de colaboración o de información por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación para que se concretara esta acción. No sé tú cómo veas esta reciente detención. Fíjate que se suman estas detenciones del suegro y el cuñado de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Mario Lindoro Elenes y Mario Alberto Lindoro Navidad, respectivamente, justamente al asesinato. Recordarás tú muy bien el pasado 21 de diciembre de Óscar Noé Medina González, el Panu,
El este jefe PAN. de seguridad exacto de los Chapitos. Yo creo que esta reestructura del cártel de Sinaloa obedece más bien a las bajas internas del propio cártel. ¿Y a qué me refiero? Yo tengo información, Manuel, que indica que más bien que el asesinato del PANU y esta aprehensión del suegro y del cuñado de Iván Archibaldo es una reestructura interna de Iván Archibaldo, del propio líder de los Chapitos. Él habría dado, de acuerdo con la información que yo tengo, Iván Archibaldo, un ultimátum tanto a su suegro como a su cuñado para que se entregaran a las autoridades. No es coincidencia, y déjame decirte por qué. Porque según esto, esta persona con la que yo pude platicar decía que la filtración de imágenes de Iván Archibaldo que se habían difundido en días recientes, por ahí en X podemos encontrar muchas imágenes de Iván Archibaldo, inclusive con sus hijos a las que le taparon el rostro a los menores, a estos pequeños. Esa filtración de las imágenes se habría dado por orden de estos personajes, tanto de su cuñado, de su suegro e inclusive de Óscar Noé Medina González el Panu, que es uno de sus personajes más cercano. De hecho, el Panu es compadre, o era más bien compadre de Iván Archibaldo. Él acudió a uno de los bautizos de sus hijos y de acuerdo con esta fuente que yo tengo, Iván Archibaldo seguiría de alguna manera poniendo, como se dice en el argot criminal, traicionando a estos personajes allegados que no han sido fieles a su organización. El PANU, en el caso nada más para matizar mi punto, no había llegado hace unos 2, 3 días a la Ciudad de México, como refirió el informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El PANU ya habría tenido por lo menos 2 semanas en la Ciudad de México establecido con algunos de sus familiares por miedo precisamente a las represalias del cártel de los Chapitos. Ya se sentían perseguidos también estos personajes de esta organización criminal, Manuel. Es decir, que no es que se esté estrechando, al menos en estas dos acciones concretas particulares, el cerco sobre los Chapitos, sino que obedecerían estas acciones a un ajuste interno ordenado o digamos con la venia del propio Iván Archibaldo. Correcto, es correcto. Es un ajuste de cuentas, es una limpia, como se dice en el argot criminal. Y esto también, ¿por qué? Porque el cártel Jalisco Nueva Generación ha tenido esta alianza con los Chapitos, que es muy convenenciera, vamos a decirlo así. Nemesio Ceguera Cervantes ha estado poniendo a su gente más cercana, me refiero a Óscar Manuel Gastelum Uribe, por ejemplo, conocido como el músico, a Audías Flores Silva, el jardinero, y también a Francisco Javier Gudiño Aro, conocido como el Plumas o la Gallina. Estos personajes no son improvisados, es gente de suma confianza de Nemesio Ceguera que se ha estado colando a las filas de los Chapitos para afianzar su predominancia. E insisto, digo que es convenenciera porque Nemesio Ceguera, te lo refería hace un momento, pues ha tenido a bien, vamos a decirlo así, aunque suene un poco mal, ha tenido a bien ocupar las vías o las rutas de trasiego de cocaína de los Chapitos para tener influencia en Estados Unidos. El cártel Jalisco Nueva Generación se está apoderando de este modus criminal, de esta estructura de los Chapitos para afianzar sus operaciones delictivas en estados donde antes no tenía incursión. En lo que va a terminar esto, Manuel, es en el debilitamiento de las propias estructuras de la Chapiza y la Malliza. Se está viendo un debilitamiento y además, imagínate tú que en los próximos meses o en los próximos 2 años el cártel Jalisco Nueva Generación ya esté entrando de manera grande, de lleno, a Sinaloa, ¿no? Es decir, el cártel Jalisco Nueva Generación apoderándose de uno de los estados que nunca había tenido en su haber. Eso me parece a mí que es el diagnóstico y lo que se avecina en esta guerra. Alguno de los dos bandos tiene que caer, la Malliza o la Chapiza, o inclusive la carrera criminal ya no es por tener una gran cantidad de territorios en su dominio. En el caso de Iván Archibaldo, líder de los Chapitos, a Ismael Zambaz y Kairos, el Mayito Flaco. La lucha ahora es por saber quién va a tener el mejor acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos o quién logra establecer mejores negociaciones con el gobierno de México, que lo dudo. La tirada más bien es ahora hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos porque pues hay procesos judiciales en curso. Ismael El Mayo Zambada está en espera de su sentencia. Está la audiencia de sentencia programada, que por cierto se ha diferido, ha habido ahí algunos cambios para que puedan hacer
las alegaciones pertinentes, la defensa de Ismael El Mayo Zambada, y también está la circunstancia de los acuerdos con los Guzmán López, con Ovidio Guzmán López, con Joaquín Guzmán López, que sí, efectivamente es otra vía de análisis para comprender los movimientos que están teniendo lugar en nuestro país en relación con estas alianzas, en principio, pues que parecen extrañas respecto de pues grupos que habían sido principalmente antagonistas. También se ha hablado, José Luis Montenegro, del resurgimiento del cártel de Santa Rosa de Lima, o que nunca se fue el cártel de Santa Rosa de Lima, y de alianzas con Sinaloa, con el Golfo, justamente en este caso en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso de Guanajuato, hoy hay un reporte en el diario Milenio de Javier Jiménez que habla al respecto. Totalmente. Fíjate, eso está muy interesante porque hay alianzas inusitadas en el caso de Jalisco con Jalisco Nueva Generación con los Chapitos. Recordemos aquel episodio donde es precisamente la gente del Mencho quien secuestra a Iván Archibaldo y a Jesús Alfredo en aquel bar La Leche en Puerto Vallarta. Hemos visto también cómo en esta reconfiguración del mapa criminal la Malliza ha formado vínculos con el cártel del noreste para facilitar la venta y distribución de droga utilizando rutas controladas precisamente en su momento por el Mayo Zambada. Y ahora vemos también cómo el cártel de Santa Rosa de Lima, este cártel que surge como una célula delictiva dedicada precisamente a la extracción ilegal de hidrocarburos del huachicol, pues también se une, insistía al principio de esta intervención, en esta diversificación de delitos de la gama de delincuencia organizada. Creo que allí pues todos están apelando a su supervivencia. Otros cárteles con presencia en México, como es la familia michoacana, también se han reestructurado y han llegado a estados como no solo Guerrero y Michoacán que ya controlaban, sino también a otras partes del Estado de México. Inclusive el fin de semana vimos algunos videos del cártel Jalisco Nueva Generación anunciando su llegada a Huitzilac, en el estado de Morelos. Es decir, cada uno de estos mapas criminales, Manuel, cada uno de estos operadores del narcotráfico va haciéndose de más territorio y también valdría la pena aquí meter un tema interesante porque la reconfiguración de los cárteles también va a ser mucho mayor e inclusive más rápida ahora que se avecinen las elecciones intermedias del 2027. Recordar que cada uno de estos grupos pues tiene pactos criminales y políticos con precisamente la clase gobernante en el país. No se entendería la llegada de ciertos narcotraficantes o grupos a ciertas áreas sin la venia y sin el contubernio de ciertos mandatarios locales, estatales y bueno, también parte de la federación. Pero, insisto, no quiero ser omiso a la pregunta que me haces, pero sí hay diferentes alianzas entre varias organizaciones. Hay este entendimiento entre grupos que en algún momento fueron antagónicos o rivales que se están uniendo para sumar fuerzas y otro más, déjame comentarte, la familia michoacana dividida en facciones como la nueva familia michoacana y Cárteles Unidos, ambos también ya han sumado esfuerzos a pesar de ser designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. Bueno, pues han dedicado gran parte de sus movidas criminales en el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y también heroína. ¿Por dónde ves las cosas en este 2026? Tú dices, va a haber una profundización entonces de estas alianzas criminales. Vamos a ver completamente un reordenamiento del mapa criminal en el país, ¿no? Yo creo que sí, va a haber fusión de cárteles, vamos a ver, al menos en la praxis, ¿no? En este tipo de operaciones de ataque, de logística, inclusive de tráfico de drogas, vamos a ver cómo muchos de estos cárteles van a renombrarse. Me refiero a que el cártel de Sinaloa está por desaparecer como lo conocemos, ya no es esta figura hegemónica que en algún momento funcionó bajo el nombre del cártel de Guadalajara dirigido por Ernesto Fonseca, por Rafael Caro Quintero y Félix Gallardo. Vamos a ver cómo los Chapitos se unen de lleno al cártel Jalisco Nueva Generación y de allí se debilita una de estas estructuras, ya sea la Malliza o la Chapiza. Vamos a ver el incremento y la predominancia de la nueva familia michoacana, evidentemente de Jalisco Nueva Generación.
Va a haber una guerra intestina por el control de estos territorios, insisto, en el marco de las próximas elecciones intermedias en México y muy probablemente también, Manuel, veamos el esfuerzo por otra parte de las autoridades mexicanas para asestar duros golpes en contra de estas organizaciones. Que no nos extraña a nadie que a principio del trimestre del 2026, el primer trimestre de 2026, la guerra que ahora están emprendiendo Claudia Sheinbaum, la presidenta, junto con Omar García Harfuch y la propia fiscal general de la República, Ernestina Godoy, en esta triada de gran poderío en México, nos encontremos con una captura espectacular en el primer trimestre de alguno de estos capos mexicanos para afianzar esa imagen que quieren proyectar, ¿no? Y también, pues, ese cumplimiento de las órdenes, de las presiones que ha impuesto a la mala Estados Unidos vía aranceles, ¿no? De las presiones y del intercambio también de información que se presupone que muchas de estas acciones, José Luis, están motivadas por el intercambio de información de Estados Unidos hacia México. Totalmente, ya lo hemos visto que muchos de los altos mandos de Estados Unidos han referido que hoy como nunca México está cooperando en materia de seguridad para entregar información estratégica que dé con el debilitamiento de los cárteles, con la entrega de muchos de estos blancos, de estos objetivos prioritarios para el Departamento de Justicia y de Estado en Estados Unidos. Bueno, vamos a ver si en la praxis, en la propia triada, vamos a decirlo así, la trinidad de la seguridad en México, pues encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, asesta un duro golpe. Insisto, yo he referido en otros espacios que no nos extrañe que podría caer alguno de los chapitos, insisto, o el propio Mallito Flaco en el primer trimestre de este 2026. Dejamos apuntado este pronóstico, José Luis Montenegro, para el primer trimestre de 2026. Te agradezco mucho tu presencia esta mañana en este espacio de noticias. Te mando un fuerte abrazo y desde luego los mejores deseos para el año que comenzará muy pronto. Muchas gracias, Manuel. Un gran abrazo para ti también y para el equipo de Aristegui Noticias. Igualmente a José Luis Montenegro, periodista especializado en seguridad. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Nos vamos a la pausa y regresamos en la recta final de Aristegui en vivo.